Hola amigos inconformistas de las críticas de moto y en este caso también del 4x4. Soy Josu Gómez y os quiero hablar de un vehículo que está de moda, el Suzuki Jimny, el nuevo Suzuki Jimny de 2019. Pero este vídeo quiero que sea un poco diferente, quedaros hasta el final y veréis por lo que os lo digo. Después de uno de mis viajes a Marruecos que hice con la moto, decidí que tenía ganas de probar cómo sería un viaje a Marruecos en coche. Pero claro, yo no quería comprarme un gran 4x4 y quería mantener un poco el espíritu de diversión que da un coche pequeño, que fuera barato de mantener y que no me diera la sensación de ir metido en una lata, sino que fuera un coche divertido y que tuviera la posibilidad de abrir el techo, abrir las ventanillas y tener un poco sensación de moto. Después de mucho buscar y comparar diferentes modelos, me decidí por un RAV4 de la primera generación en su versión corta. Finalmente me decidí por uno que encontré por 3.500 euros transferido y que con solamente 102.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que había visto anuncios con modelos con 275.000 kilómetros, supuse que el motor con 102.000 kilómetros estaría prácticamente nuevo y que podría aguantar otros 200.000 kilómetros fácilmente. Afortunadamente disponemos de empresas como Autodoc, una empresa que está en 26 países y que nos suministra todos los repuestos que necesitemos, tanto para coche como para moto, a un precio súper barato. Además, lo bueno que tiene es que si nos equivocamos de pieza tenemos 200 días para devolverla, y todo ello desde el móvil con una aplicación muy intuitiva y que además memoriza el modelo de nuestro vehículo para que no tengamos que estar grabándolo cada vez que pidamos un repuesto. Sé que el coche ha ido ya 2 veces a Marruecos y ha pasado la prueba con una muy buena nota. Pero claro, el Suzuki Jimny es un coche moderno y después del despliegue de marketing que ha realizado la marca, pues claro, me han surgido dudas y creo que quizás sería una buena alternativa moderna a mi RAV4. Si comparamos por ejemplo el motor, el RAV4 tiene un motor relativamente antiguo, aunque se ha demostrado que es muy robusto, un motor de 2.000 centímetros cúbicos con 129 caballos, mientras que el Jimny lleva un motor de solamente 102 caballos. Pero la potencia no son solo caballos, el RAV4 tiene un par motor de 178 Nm, mientras que el Suzuki tiene un par motor de solamente 130 Nm. Aquí también gana el Toyota. Pero claro, los caballos no lo son todo. El Jimny lleva reductora, mientras que el Toyota RAV4 solamente tiene 5 marchas. Aunque es verdad que la primera marcha es una marcha muy poderosa que he podido comprobar que en grandes cuestas sube muy bien. Posiblemente en una cuesta extrema no sería suficiente. Ahí les vamos a dar el punto al Jimny, que lleva su reductora. En velocidad punta podemos observar cómo el Jimny nos marca 145 km de velocidad punta, mientras que el Toyota RAV4 nos marca 175 km por hora. En esto le vamos a dar el punto claramente al Toyota RAV4. El peso de los dos coches es prácticamente el mismo, unos 1.100 kilos aproximadamente. Sin embargo, el chasis del Suzuki es un doble viga tipo 4x4 clásico, mientras que el del RAV4 es un chasis heredado de un turismo. Esto que en realidad podríamos pensar que es una gran ventaja, ya que endurece el coche y le hace que sea un auténtico saltabalates. Sin embargo, le penaliza mucho a la hora de ir por carretera. Un coche que por carretera no es tan cómodo como el RAV4, que ahí sí consiguieron un coche prácticamente un turismo, vas dentro y el coche viaja muy bien tanto por carretera como por autovía. En el tema del maletero, como vemos claramente, el Toyota tiene un pelín más de maletero que el Suzuki. Están los dos inspirados por la misma filosofía, la de abatir los asientos traseros y conseguir un espacio amplio para poder llevar bultos, lo cual indica que estos coches, su filosofía definitiva sería para 2 pasajeros. Yo he podido comprobar en mis viajes a Marruecos que quitando los asientos traseros en el coche, en el Toyota, no plegándolos sino quitándolos completamente, he conseguido un espacio bastante suficiente en el cual meter bastantes bolsas, como se puede ver en esta foto. En el tema electrónico
electrónico, por supuesto, gana el Suzuki, que es un coche mucho más moderno, lleva control de descenso y ayuda electrónica, ABS, etcétera. Sin embargo, el Toyota no dispone ni de ABS ni de ayuda electrónica, lo único que tiene es un bloqueo central. El tema de la estética ya es una cosa muy personal, a cada uno le gustará uno, le gustará otro. El tema interior, por supuesto, es mucho más moderno, el de el Suzuki. El del Toyota ya se ve un poco anticuado. Bueno, y por último ya lo que nos queda analizar es el precio. A mí me ha costado el coche 3.500 euros el Toyota RAV4. Sin embargo, el más barato de los Suzuki parte desde 17.000 euros, el más básico, incluyendo los descuentos. Pero también hay que tener en cuenta que hay que pasar todos los años una ITV al coche Toyota y también los repuestos que posiblemente por desgaste haya que ir comprando. Así que vosotros me decís, ¿vosotros creéis que merece la pena comprarse el nuevo Suzuki o me quedo todavía con el Toyota unos añitos y lo termino de apurar? En definitiva, ¿pago los 14.000 euros extras? ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestras reflexiones en los comentarios. Y ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por ver el vídeo y os recomiendo que os suscribáis porque voy a poner unos vídeos muy interesantes y si no estáis suscritos a lo mejor no os enteráis y se os escapan. Venga, hasta el próximo vídeo. Un saludo.